Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. En el prólogo del libro Mi vecino es un robot, los retos de convivir con la inteligencia artificial, coordinado por Eric Huesca, Javier Juárez y Paola Cicero, se nos pide la necesidad de considerar 3 puntos para la mejor comprensión de este controversial tema. 1. Entender de qué se trata la inteligencia artificial. 2. Conocer su impacto en diversas actividades. 3. Comprender los retos que se tienen que abordar para guiar su desarrollo. En los 2 primeros episodios que dediqué en este podcast sobre el tema, Filosofía de la Inteligencia Artificial con Julia Muñoz y Especial GIF 2023, El capitalismo y la inteligencia artificial, presenté algunos elementos básicos para la comprensión de la inteligencia artificial. Ahora, en este episodio con la guía del físico y doctor en inteligencia artificial Eric Huesca, la idea es, si bien arrancar por esclarecer algunos otros elementos básicos, ya empezar a profundizar en los retos y sobre todo en lo que como región planetaria y país podemos hacer para lo que es ya una realidad muy presente. Los coordinadores del libro en el prólogo afirman: México no tiene por qué ser importador de tecnologías y algoritmos, pues se cuenta con el talento humano para desarrollar las aplicaciones que se ajusten a los retos que tenemos como país. Los muchos desafíos que nos presenta una tecnología con décadas de desarrollo siguen dando para una reflexión con miras en esclarecer y tomar decisiones a nivel grupal y personal. Bienvenidos a este ABC de la inteligencia artificial con Eric Huesca. Bienvenidos a mi podcast. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast y un episodio que me emociona mucho. Ya saben que hemos estado recientemente platicando del tema de la inteligencia artificial y los voy a remitir a 2 episodios en donde ya he tocado el tema. El primero fue Filosofía de la Inteligencia Artificial con Julia Muñoz. Les recomiendo muchísimo ese primer abordaje sobre el tema de la inteligencia artificial. Y el segundo, y vamos a repetir invitado porque así lo vale la pena, Especial GIF 2023, El capitalismo y la influencia artificial, en donde justamente platiqué con el invitado de este episodio, el doctor en la inteligencia artificial y físico Eric Huesca. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto saludarlo una vez más. Gracias por la invitación, Enrique, y pues aquí estoy listo para que platiquemos. Así es, así es. Un tema inabarcable, un tema que da para mucho. Nos conocimos ya en un foro que organizó el Festival Internacional de Cine de Guanajuato alrededor del tema de la inteligencia artificial. Fueron varias horas de charla y de todas maneras siguió faltando mucho tiempo. Abordando ya esa primera charla donde platicamos, inclusive le preguntaba para usted qué era el tema de la inteligencia artificial. Usted planteaba que, bueno, había que preguntarse qué era la inteligencia y demás. Pues este episodio es una especie como de ABC también de lo que hay que saber qué es la inteligencia artificial. Y hay un tema que me gustaría mucho platicar, doctor, que sería justamente este del Internet de las cosas que se había mencionado y que también es un tema que está ahí y que también son como de esos elementos que no todos estamos tan familiarizados. Mira, este es tendencias, está todo como revuelto, pero es todo de lo mismo, ¿no? Lo primero que tendríamos que partir es de la idea de que hacemos tecnología para que nos ayude a hacer cosas. Mm. Sin embargo, luego esa tecnología terminamos pensando en que nos va a dominar. Es algo extraño en el ser humano, el que siempre está pensando en que alguien externo se va a hacer cargo de él y que alguien externo va a decidir su camino. Cuando tenemos el Internet de las cosas, voy primero por partes, ¿no? Ahora sí, como dicen, como Jack el Destripador, por partes. Entonces, Internet de las cosas por sí solo son todos los objetos. De hecho, yo prefiero llamarle Internet de los objetos. Mm. Son todos los objetos que estamos conectando a la red, que están programados, ojo, no tienen voluntad, no tienen conciencia, pero que están programados para hacer tareas específicas, que pareciera que nos libran de cosas cotidianas
tan absurdas como pedir un litro de leche a la tienda, ¿no? Ujú. O sea, ahí tenemos que entrar como en muchas ideas al respecto de la tecnología, para quién, a qué nivel, a qué sociedad, a qué grupo social le va a pegar todo esto, ¿no? Porque si yo digo Internet de los objetos para que pida la leche al supermercado en un pueblito de nuestra Sierra Madre Occidental, pues pierde todo objeto esta discusión. Si pensamos en una ciudad mediana, ahora donde estuvimos y nos conocimos, Enrique, en León, para no hablar siempre de las grandes, Ujú. ¿de qué parte de esa ciudad la gente tiene los recursos para tener equipos que puedan conectarse y estar censando, o que ya se me acabó la leche, o que me toca, ya te vas a despertar, y entonces a la hora que pongo el despertador manda una señal para que también ponga la cafetera, y entonces cuando ya me paré, pues ya está el café hecho, ya está todo. Es decir, siempre hemos ambicionado que la tecnología está a nuestro servicio. Sin embargo, muchas veces nosotros nos convertimos en el objeto del objeto y le damos al objeto valores de sujeto, ¿no? Entonces, si yo agarro un celular y alguien me lo arrebata de la mano jugando, pues me siento incluso un poquito vulnerado, ¿no? Ujú. Hasta agredido, porque a ese objeto le di valor de sujeto. Ese es, digamos, y sé que está muy enredado esto que estoy diciendo, porque quiero como separar lo que son los objetos tecnológicos que estamos haciendo, que se conectan a una red de Internet o se conectan a la red de mi casa, que no necesariamente puede estar conectada a Internet, que van a hacer funciones específicas. Dos, de esos objetos que estoy conectando, algunos les llamamos inteligentes. Ujú. Dígase, Siri, Alexa, Cortana, como objetos asistentes, que Ujú. además ahí hay un reflejo de machismo, como ya lo he comentado. Curiosamente tienen nombres femeninos, y curiosamente las primeras voces que se le pusieron fueron femeninas. Ahora se supone que las puede uno configurar, pero en el fondo no es más que la sensación de tener a alguien a nuestra disposición que ejecute tareas que no nos gusta ejecutar. Entonces, en este tipo de objetos, también hay que distinguir objetos muy tontos, como el que sabe que yo llego a las 8 de la noche y entonces está programado para que a las 8:05 se prenda el horno de microondas y caliente la mala comida, calienta el horno de microondas, etcétera. O sea, es una idea de automatizar nuestra vida también, que ese es un problema también. O sea, el no pensar, el automatizar las cosas, nos lleva a algo que tendríamos que cuestionarnos filosóficamente si estamos en el camino correcto. Por ejemplo, autos automanejables. Pues la tecnología siempre desplaza humanos, ¿no? Ujú. Entonces, en 20 años, pues no va a haber choferes. Es Ujú. más, no va a haber ya esa habilidad de yo sé manejar un auto. ¿Por qué? Porque lo van a manejar los sistemas, los sensores. No puedo llamar robot, sino este auto con múltiples sensores que sabe del tráfico, que sabe de los baches, que sabe de todo esto. Que, bueno, los autos automanejables hoy todavía funcionan bien en sociedades donde los caminos están bien delimitados y marcados, ¿verdad? Quiero ver si en una carreterita sinuosa, eh, León, Dolores, Ujú. Guanajuato, podemos usar un auto sin el riesgo de que el auto se pierda. Es decir, si vamos viendo, estamos tratando de poner objetos que nos libren de esta terrible, y lo pongo así teatralmente, de esta terrible cotidianeidad
en hacer cosas rutinarias, ¿no? Entonces ya las va a hacer algún objeto. Va a cocinar, algún objeto va a manejar, algún objeto va a hacerme el café. Y si puedo, pues al rato va a haber un robot Roomba, que le llaman robot, pero es una cosa que camina y que tiene sensores y que va levantando la basurita que puede, ¿verdad? Pero como es redondo y nuestras edificaciones son cuadradas o digamos rectangulares, pues nunca va a limpiar las esquinas, ¿verdad? Por ejemplo, sin ir más lejos. En fin, resumiendo para no perderme en esta primera parte, es la tecnología la hacemos para aliviarnos de tareas o para mejorar nuestro desempeño en las tareas. La pala es una tecnología y salió, y esa la uso siempre, porque no me gusta rascar con la mano. Y luego, bueno, la pala era muy cansado, porque implicaba un motor llamado humano, ¿verdad? Que estuviera paleando. Entonces le metimos un motor grande, una pala más grande y ahora tenemos un trascabo. Y hago un hoyo en 3 minutos. Así va la tecnología. ¿Qué es lo que nos está impactando de toda esta tecnología? Tecnología en general, tecnología. Tecné que se llama. La tecnología que va asociada con ideas de calcular, ideas de tomar decisiones, que son las computadoras. Y de ahí sale las ciencias de la computación y a partir de ahí empezamos a crear cosas que nos permitían automatizar decisiones, fíjense bien esto, que tomábamos como seres humanos en cosas muy simples. Voy al banco, antes de los 50, me cuentan, porque estoy ruco, pero no para tanto, ¿no? Me cuentan que bueno, todavía cuando niño yo iba al banco, llevaba mi libreta de ahorros, en donde iban checando el saldo en una maquinita que metían la libreta, la anotaban, firmaban, y decía, usted tiene 20 pesos. Y llegaba al banco y decía, tengo 20 pesos, aquí dice esta libretita. Y sin preguntar, el cajero me daba 15 pesos de mis 20 pesos si es que los quería retirar, o yo le ponía 10 pesos y entonces ya me ponían una anotación que tenía 30 pesos. Esto con las computadoras se fue automatizando. Si se dan cuenta, se fue automatizando de tal manera que yo podía llegar al banco, ya no de mi localidad, en Mazatlán, Sinaloa, donde fue mi infancia, sino llegar a la Ciudad de México y decir, oigan, tengo 30 pesos. Sí, sí, usted tiene 30 pesos con nosotros porque somos un banco nacional y se los podemos pagar aunque usted los haya depositado en Mazatlán. ¿Qué fue lo que pasó con el cómputo? Fue automatizando ese tipo de decisiones. Hoy nadie se cuestiona que tenemos una tarjeta de débito, de crédito, la metemos y si dice que tenemos dinero, no la aceptan. Si dice que no tenemos, así peguemos de berrinches y digamos, pero es que ayer me pagaron $2 millones, están en la cuenta. No, señor, no hay nada. Es que me los mandaron, no hay nada y no hay nada y no tienes nada. Es decir, la tecnología del cómputo fue automatizando algunas tareas de decisiones humanas rutinarias. Los bancos, ¿no? El llevar contabilidades, el tomar información rutinaria, y ya llegué a la palabra que yo quería. Empieza a tomar las computadoras, digamos, así como nosotros nos alimentamos de un pastelito, un café, ¿verdad? Ellos se alimentan, las computadoras, las vamos alimentando de datos. ¿De qué datos? Pues de los datos que van surgiendo de nuestra actividad y para los programas que fue hecho esa computadora. La computadora no está hecha para un programa en especial, es una herramienta de propósito general, no específico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo puedo hacer este Zoom ahorita en mi computadora, como lo estoy haciendo, como puedo ponerme a escuchar música, como puedo escribir un texto, como puedo hacer un programa de cómputo que haga algo y que automatice algo para alguien, una aplicación, puedo desarrollar un videojuego, puedo editar una película de cine.
¿Ven? Es una herramienta de propósito general. El Internet de los objetos, regresando a esto, son herramientas de propósito específico. Están programadas para un propósito. Revisa en el refrigerador inteligente, que Enrique todos los días consume 1 litro de leche. No hay, pide 3 litros de leche, porque además en la agenda veo que Enrique va a tener visitas y también toman leche. Entonces, no puede faltar la leche en su refrigerador. Ujú. Eso es lo bonito, aparentemente, pero estoy pasando sobre tu decisión. A lo mejor ese día no quieres tomar leche. Ujú. Estoy pasando sobre tu capacidad económica, porque a lo mejor no tienes para comprar esa leche, o ya no quieres comprar esa leche. Cuando se empieza a automatizar las cosas, empezamos a normalizar el pensamiento de los seres humanos, porque varios neurólogos lo han demostrado. Curiosamente, la neurología surge a la par de las ciencias de la computación después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. No es de gratis. Ujú. Y una de las cosas importantes que vemos aquí es que pensar nos implica un gasto energético, físico. No pensar, pues podemos estar en estado así como la línea de cuando se muere uno, sin moverse mucho. Ujú. Pareciera, esta es una aventura de afirmación, pareciera que el ser humano no le gusta pensar, que es un mecanismo de defensa no pensar para no gastar energía. Ujú. Pero justo lo que tenemos que hacer es pensar. Sí. Doctor, menciona varios temas que quiero ir Ujú. dándole forma, Sí, porque justamente por eso empecé con esa pregunta que parecía un poco aleatoria, pero que ya nos introdujo algo que justamente quería yo preguntarle. Yo tenía aquí en mis apuntes, por cierto, y lo mencioné en la editorial que escucharon nuestros escuchas, valga la redundancia, Mi vecino es un robot. Los retos de convivir con la inteligencia artificial, libro que vale mucho la pena, en donde están como coordinadores el propio doctor Eric Huesca, Javier Juárez y Paola Cicero. Vale mucho, mucho la pena la lectura. Em, y tenía yo una afirmación que es, usamos inteligencia artificial todo el tiempo. Pero a partir de esto que menciona, em, yo me pregunto, bueno, ¿quiénes la usan? Y sobre todo, para qué la usan? Porque usted justamente menciona esto que también Javier Juárez menciona. Los datos son el petróleo del siglo XXI. O sea, todas estas máquinas y todos estos dispositivos están constantemente tomando datos de nosotros. Y mencionaba justamente en una localidad como León, que pues, está más desarrollada que otras localidades de México. No en todas partes lo usamos, en el país tiene un déficit que ya hablaremos del tema. ¿Qué países lo usan y para qué lo usan? Y esto último, y perdón que esté metiendo todo como en un chicharrón, em, ¿a quién le conviene que no pensemos? Que ese es otro tema que siempre está presente, ¿no? Que esos a quienes les conviene que no pensemos, imagino que son a quienes les interesa todo este desarrollo y bueno, demás. Así se lo lanzo. a ver, vamos ahora sí que tratando de ponerle salsita al chicharrón. Sí. Lo primero es, y lo dije en el encuentro y siempre lo digo, parezco repetitivo, que cuando algo es gratis en las plataformas que estamos acostumbrados, que toda plataforma está basada en una computadora, detrás de esto hay una computadora. Eso lo tenemos que tener claro. Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron los cerebros electrónicos, o llamados computadoras, cuya alimentación son datos. Antes eran datos muy específicos y hacíamos bases de datos. Ahora hay grandes colectores de datos con el Internet de los objetos. Ven cómo me muevo. Con mi celular, ven cómo me muevo, ¿no? Aquí está un celular, miren, ¿no? Entonces va censando cada cuanto me levanto, casi mi pulso.
mi presión arterial, muchas cosas, sobre todo aquellos que usan relojes, que no sabemos a dónde están parando y a dónde se están vendiendo. Cuando las cosas son gratis, nosotros somos la mercancía. Ahora, no es de que venda en específico los datos de Enrique Figueroa, a menos que Enrique Figueroa sea una persona de interés para alguien y entonces sí, pues te crean tu perfil completo y hasta te dicen que normalmente prefieres tomar una leche de una marca que de otra porque la leche de otra no te gusta, ¿no? O sea, usando el mismo ejemplo de la leche de azúcar. ¿Esto de qué sirve? Sirve a los grandes, de hecho se llaman como los 4 grandes, ¿no? Ahora habría 5, pero finalmente a los grandes corporativos de cómputo. Si nosotros volteamos a las bolsas de valores de este capitalismo, ¿no? En donde todo es mercancía y donde todo es compra, 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 las empresas más valuadas del mundo son empresas de tecnología. ¿Que venden qué? No venden la computadora, están vendiendo esta información. Eso es lo que los gadgets y eso es, sí tiene un ingreso, pero es increíble que Apple o Alphabet o Microsoft, Amazon o Nvidia tengan ahora más valor que una empresa que produce autos, por ejemplo, que la transformación es grandísima. Vean, de un pedazo de roca de fierro a una cosa que rueda, hay una transformación de átomos muy fuerte, mientras que lo que estas empresas venden son bits. Sí venden átomos, venden una computadora, que es donde yo estoy hablando ahorita con ustedes, o venden un celular, pero en realidad ese es un costo marginal a lo que realmente ellos están tomando. Y como decías, Shoshana Busov, estamos metidos en la era de un capitalismo vigilante. Yo digo que estamos metidos en la era de un capitalismo semántico. ¿Por qué? Porque ya no nos venden una cosa concreta, así física, que puedo palpar. Me venden algo que traigo en la cabeza que me satisface y que no existe. Por ejemplo, y gracias por recomendar nuestro libro, si tú compras el libro de manera electrónica, pues aparentemente lo traes en tu celular. Pero si algún día se te pierde el celular, se te pierde la cuenta, lo que haya sido, pues no tienes nada. No tienes nada. Tengo millones de canciones de Spotify, pagué mi suscripción. ¿A qué pagaste la suscripción? A un satisfactor efímero. Entonces, ese es el capitalismo semántico. Satisfactores efímeros de un significado que tú estás esperando que te va a satisfacer, pero que no es algo concreto que tú puedas decir, oye, Tim, o puedes llegar con alguien y decirle, oye, te vendo mis playlists de Spotify porque necesito una lana y estoy deshaciéndome mis playlists de Spotify. Alguien te va a tachar de, ¿cómo que me quieres vender tus playlists si yo puedo hacer la mía, no? Claro. O sea, la concentración es tal que ya no puedo hacer nada con eso. Sí puedo vender significados, ¿no? Y en la medida en que nos vamos acercando o metiendo las tecnologías de cómputo, odio la palabra de telecomunicaciones y comunicación, tecnologías para la información, eso es muy torcido, porque en realidad atrás hay ciencias de la computación, científicos que están trabajando en desarrollar nuevas formas de computar, calcular, almacenar información del mundo. Respecto a la disparidad, pues sí, es más, la Internet Society, todo el mundo dice, conectemos el siguiente 1,000,000,000 de individuos, porque aproximadamente hay 3,000, 4,000,000,000 de individuos conectados. Y entre más individuos conectemos, no es que les hacemos la vida más feliz, tenemos más datos, ¿verdad? Tengo más capital,
de dónde tener, ¿no? Esta vida, para mí, siempre que doy este tipo de charlas, y gracias, Enrique, es ahí la contradicción, porque estamos usando todas estas tecnologías para decir no usen la tecnología, no, no. Usen la tecnología, pero con capacidad de pensamiento y con algo, con escepticismo. Eso nos salva de los sistemas de inteligencia artificial. Sí los vamos a usar, claro, para que me hagan la tarea, definitivamente. Pero está la tarea que puedo hacer cut and paste como yo lo hacía en mi época. En mi época. De ir a la papelería y comprar estampitas y copiaba lo que estaba atrás. El cut and paste ha existido porque es una manera de medio pasar por la información algo. No es tan malo, como tampoco es tan bueno. Pero si ahora hago cut and paste y ni siquiera veo lo que hago y lo mando, pues ahí estoy ya en serios problemas porque no sé ni de lo que escribí o mandé o hice. Entonces, mi consejo siempre en esto es, todas estas tecnologías son para facilitar acopio de información y todo, pero está nuestro toque, está nuestra capacidad de leer y decir, no, 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 esto va de esta manera y esto va de otra. Como si desarrollamos un sistema de inteligencia artificial, a lo mejor el sistema está imbuido de mi ética y de mis creencias filosóficas. El sistema va a seguir reproduciendo eso. Si decimos estupideces, los sistemas como ChatGPT, Bardo, Llama 2, todos esos de públicos, pues lo que van a terminar haciendo es repitiendo las estupideces. Y entonces estaremos hablando de estupidez artificial. Porque estamos, o sea, ¿cuál es la alimentación? Si a un niño lo alimentamos siempre con gansitos y Coca-Cola, perdón por el comercial, ¿no? Pues va a tener un problema diabético a los 8 años, ¿no? Igual los sistemas van a ser diabéticos de algo, o sea, porque los estamos alimentando con esa sarta de tonterías o con esas desviaciones éticas que para unos son desviaciones y para otros son creencias, ¿no? Los que creen en libritos y que dice el Señor mi Dios me puso esclavos, pues va a buscar a tener esclavos, porque ahí lo dice el librito y no puede reflexionar que eso pues era un libro de hace 3,000 años o 2,000 o 1,000 o 500 y que no va con esta sociedad. Entonces, una vez más, el concepto de todo esto, de lo que me interesa en esta idea de compartir y pedirle a la gente que lea y que tenga capacidad de discernir y de separar lo que, si por ahí decían, si 100 hay hasta un programa estúpido en una de las radios de las televisoras que dice que si 100 mexicanos dicen algo es verdad. Y si son 100 veces se repite la misma estupidez, no las vamos a creer como verdad. Ese es el riesgo ahora con los sistemas. Ese es el riesgo en el cual tenemos que ser muy escépticos. ¿Y quién se beneficia de esto? Pues los corporativos. Pues siguen creciendo sus acciones. Claro. Sí, 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 mencionaba esta marca que pues yo creo que no necesita comercial, ¿no? Que es la Coca-Cola. ¿Cómo enfrentamos eso? Y bueno, yo en el episodio pasado que tuvimos la charla mencionaba China, pero pues igual usted me decía, pues sí, pero China también le gusta controlar y todos estos países que están desarrollando todo esto, inclusive China, ¿no? Ya está desarrollando su propia, como una especie de red social que abarque todas las redes sociales, ¿no? Em, pero ¿cómo, o sea, hay algún otro país o hay alguna esperanza en el camino de quienes estén desarrollando este tipo de tecnologías que no tengan ese tipo de ideología? Y la otra sería, ¿cómo nos enfrentamos a eso? O sea, que en el anaquel al que vamos, no esté solamente la Coca-Cola, ¿no? O en el mundo del cine, ¿no? Que no esté solamente las grandes películas y La Barbie. la Barbie y Oppenheimer, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? Que es la pregunta siempre de los 20,000 millones, ¿no? Mira,
Yo creo que es la pregunta del centavo también, porque por ahí tenemos que empezar. ¿Cómo le hacemos? Yo vuelvo a decir que respetando en la medida de lo posible el que cada quien quiera creer en lo que crea, Ujú, eh, tenga un pensamiento escéptico, incluso hasta su propia creencia. Esto implica pensar sobre nuestro ser y sobre la vida misma. ¿Dónde estamos parados? ¿Para qué voy a usar la tecnología? Si la voy a usar ahorita, por ejemplo, en esta conversación, que te agradezco, Enrique, que me invitaste, y alguien más la va a escuchar, qué padre, me encanta esa idea. Y me encanta mucho esa difusión. Entonces tiene un sentido la tecnología que se lo damos. ¿Ven? Un significado semántico a esta tecnología. Cuando la estoy usando, tendríamos que preguntarnos el para qué y el por qué. Porque hemos caído en una inmediatez de vertiginosa inmovilidad. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo queremos inmediato, todo lo queremos rapidísimo, pero no nos movemos de nuestra silla. Entonces, recurrir un poco a, estoy en este mundo se ve de esta forma, ¿en dónde estoy parado? ¿Para qué quiero la tecnología? ¿Para qué voy a entrar en angustia porque no recibí 40 likes de mi red social favorita por lo que dije ahorita? Porque era el pensamiento con el que me levanté en la mañana y iba a revolucionar el mundo y necesito que tenga 40 likes al menos. Y no hay ni uno. Entonces casi hay gente que se pone al borde del suicidio. ujú. Entonces justo es eso, es decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es mi sociedad? ¿Dónde está mi comunidad? ¿Y cómo puedo usar la tecnología en beneficio mío y de la comunidad para poder lograr lo que yo quiero? No estoy poniendo ni derechas ni izquierdas, o sea, Ujú, ujú. como comunidad, lo que se quiere. Como yo pienso, lo que yo pienso y lo que pueda transmitirle al otro. Pero de humano a humano, en una visión consciente del mundo. Si no la tenemos consciente, pues nos volvemos merolicos repetidores de lo que un medio de televisión o radio o hasta de podcast infirió, y entonces empezamos a repetir el mismo discurso como un mantra, ¿no? No. Dicen que bla, bla, bla. No voy a entrar en rollos políticos ahorita, pero así se está moviendo la sociedad de masas, repitiendo un mantra que no está pensado previamente por si lo creo y por qué dicen esto. Aunque sea a favor de A o de Z, ¿por qué estoy a favor de eso? ¿Por qué voy a usar esto? Ese por qué que como niños nos los desaparece la escuela y nos los desaparecen los padres. Cállate, muchacho, no sigas preguntando. Pero la mayoría de los niños traen esa curiosidad innata que nos es cercenada. Es regresar otra vez a esa visión no infantil, pero sí de por qué sucede esto, por qué los corporativos tienen más dinero que otros, por qué, o sea, empezar a cuestionarnos para entender en qué medida uso la tecnología y en qué medida no voy a reproducir estupidez artificial que incluso, perdón por la palabra, puede vomitar el sistema, ¿no? Así, tienes que Ujú. hacer todo esto. Ah, sí. ¿Y por qué lo tengo que hacer? A ver, esto va en contra de mis creencias, ¿no? Cualquiera que éstas sean. Conste, estoy tratando de ser lo más neutro sin meterme en las creencias de cada quien, Claro, pero sí se lo tienen que cuestionar. sí. Sí, que así debería ser en general justamente para aclarar los puntos y no caer exactamente en estas contradicciones que luego nublan las discusiones y uno entra más como en otro tipo
de ánimos y de emociones y demás. Doctor, vamos a hacer una pausa para entrar en cómo estamos un poquito en el caso mexicano, porque se necesitan desarrollos, se necesita infraestructura, se necesitan muchas cosas y regresamos para cerrar este episodio que podría durar horas. Gracias. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Y continuamos en este episodio dedicado a la inteligencia artificial con el doctor Eric Huesca, físico y doctor en inteligencia artificial. Doctor, nos quedamos en este cliffhanger muy al estilo de las películas. ¿Cómo está el caso mexicano? ¿Dónde estamos parados como país frente a este tema? Y ya previamente platicado lo anterior, pues, de este embate, ¿no? Que hay de quienes lo desarrollan y demás. ¿Cómo estamos parados en México? Mira, podrías decir que desde que llegó la computación a México en el 58, ya hubo personas que estaban trabajando en el concepto de inteligencia artificial en México. Es decir, para la comunidad científica del cómputo no es un tema ajeno o de allende fronteras. Sin embargo, en México ha pasado varios inviernos, ¿no? Le llamo inviernos a que de repente, pues medio empieza a tomar sentido y de repente se cae, hasta que ahora, en los años 2015 en adelante, los grandes corporativos encontraron la forma de monetizarlo, de hacer dinero, vaya, y a partir de hacer dinero dijeron, esto es nuevo, la inteligencia artificial. Vimos ahí a algunas personas en el foro en el que estuvimos que decían que esto es de 2017. No, la inteligencia artificial viene desde el 51 en la primera versión pensada por el padre del cómputo, que es Turing, luego en el 55 con McCarthy, y en México tenemos personalidades que incluso son premios nacionales, como el doctor Guzmán Arenas, que recomiendo algún día platiquen con él, o nosotros en los 90, principios de los 90, fundamos el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, y el nombre se lo tuvieron que cambiar los primeros que lo pensaron, porque iba a ser Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, pero pues nadie entendía qué era eso en los 90. Entonces así estuvo. Entonces el ANI en Jalapa fue uno de los centros de investigación, el segundo centro de investigación dedicado a la inteligencia artificial. Para mediados de este 2000, entre el 2015 y 2017, de hecho el libro Mi vecino es un robot surge después de que organizamos un foro en el IFT sobre ética de los sistemas inteligentes en el 2017, que nos apoyó el IFT en hacerlo, con lo que es mi fundación, que es la Fundación para el Conocimiento y Cultura Digital. Y de ahí surge la idea de hacer el libro, porque justo ya estaba muy metido en la ruta de que íbamos a estar consumiendo sistemas de inteligencia artificial para su uso, o lo que en cómputo ahora le llaman frameworks, cascarones, para desarrollar nuestros propios sistemas. Hacia el CIMAT en Guanajuato ha hecho algunas cosas, hay centros por ahí, algún político y política están reinventando que hay que hacer la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial. Pues ya está la Asociación Mexicana de Inteligencia Artificial, que son científicos, que se fundó por ahí de los 90, a finales de los 80. Entonces, digo, queremos como reinventar el hilo negro, que eso nos pasa muy seguido en México. A partir de ahí, se han hecho varios diagnósticos. Hay un diagnóstico que se hizo con
el Infotec en el 2018, y otro diagnóstico que también se hizo para crear una agenda nacional de inteligencia artificial que abarcara el desarrollo de aquí al 2030. ¿Qué nos falta en México? Nos falta gente que se forme en inteligencia artificial, sí la hay, pero hace falta que se forme más gente. Tampoco caer en extremos como vi algún día que estaban hablando de inteligencia artificial para niños. Pues no, eso es cómo usar un sistema, pero pues no van a usar grandes matemáticas los niños para hacer inteligencia artificial. Entonces, hay que ubicar las cosas en su lugar. Y ¿qué nos falta? Decidirnos sobre cuál de todas las ramas de inteligencia artificial vamos a entrarle. No podemos ser ChatGPTs, no GPT, sino ChatGPTs, para todo, ¿no? Hay que decidir en dónde el desarrollo nacional se le mete dinero, dónde tenemos más gente formada, por ejemplo, a lo mejor en laboratorios de redes neuronales. Entonces las redes neuronales nos llevan a poder hablar de aprendizajes profundos, modelos de conocimiento. Hay gente en el IMAS que trabaja robótica inteligente, ojo, robots e inteligencia no es lo mismo. Nuestro libro tiene ese mal tino, pero lo hicimos comercialmente, así tal cual el nombre. Robots de servicio que le llaman, el doctor Luis Pineda, y que trabajan en posibles robots de asistencia para adultos mayores, ahora que esta sociedad se está gerontificando, ¿no? Además de gentrificando. Entonces, digo, ya voy a entrar en esa etapa de asistencia. No, no es cierto. Aparte de eso, entonces tenemos que decidir dónde le entramos, cómo le entramos, y si seguimos en la supina idea, como diría un amigo mío, de hacerle el caldo gordo a los que ya tienen el caldo gordo. ¿Qué es esto? Usar frameworks de, ven y desarrolla, es open source y desarrolla, pues sí, le estoy desarrollando a otro, que es el dueño de la idea y es el que va a monetizar, no yo. ¿Por qué no hacemos nuestros propios frameworks? Eso es lo que nos falta. ¿Por qué no usamos frameworks? Por ejemplo, en la fundación tenemos uno para educación. ¿Por qué no lo usamos en la educación? Ah, no, porque hay que usar Moodle o hay que usar Zoom. Ah, bueno, espérate. Bueno, para comunicarnos a lo mejor sí, pero podríamos hacer otro. No, eso es inventar el hilo negro. Así tenemos copias que Japón empezó así, Corea empezó así, China empezó así, inventando el hilo negro. Porque cuando nos dicen no inventes el hilo negro, pues quiere decir que vas a ser un gigante con pies de barro, un golem, ¿no? Porque no tienes los fundamentos para poder crecer de manera adecuada. Siempre vas a estar fundado en algo que no es tuyo. Entonces, ¿qué nos falta como país? No solo en la inteligencia artificial, sino en muchas más cosas, inventar el hilo negro. Así de simple. Entrarle a la tecnología y saber cómo se hacen básicamente todas las cosas. Y no depender de estas, de otros. Porque al final de cuentas, haciendo eso, pues podemos tener muchos desarrollos bonitos, pero estamos dependiendo siempre de los pies de alguien que no somos nosotros. Doctor, justamente yo tenía una pregunta que iba relacionada a esto que menciona. ¿Qué carreras son útiles para aprender sobre inteligencia artificial? Y lo ligo más a lo que mencionaba, de esta gente que necesitamos que se forme en esto. ¿Qué es lo que necesitamos como, y ahora que está también el tema de la educación, pero otra vez entrando como en discusiones ahí que ni siquiera van a llegar a nada y están como siempre sucede, ¿no? Como que nos distraemos del punto esencial, pero ¿qué es lo que Sí, necesitamos? Pues sí, fortalecer como país para poder llegar a estos desarrollos que menciona. mira, mientras este país nos ponga en los medios masivos que la gente exitosa son publicistas, no estoy denostando esas carreras, Ujú, por ujú. favor, no lo voy a denostar, pero si nos dicen que son publicistas
y más publicistas y más publicistas. O sea, es más, vemos también las películas de Hollywood y lo que siempre los exitosos son o abogados o publicistas o médicos. En el imaginario colectivo está que esas son las carreras para hacer lana. Y vivimos en el capitalismo, entonces queremos lana. ¿Qué necesitamos? Primero, que cambien esos discursos. Segundo, que la gente quiera hacer ingenierías. Y, ¿por qué no? Ciencia. Ciencias de la computación, ciencias de datos y, y con eso, y matemáticos, ¿no? Y bueno, uno que otro físico. Pero al final del día lo que necesitamos es gente que entienda bien matemáticas, que entienda bien cómo se programan las cosas y que sea capaz necesitamos neurocientíficos, porque la inteligencia artificial no solo son sistemas de lenguaje, y si lo son, necesitamos entender bien, necesitamos semánticos, necesitamos filósofos, porque esto no es solo técnico. La inteligencia artificial, si va a emular lo que traemos aquí adentro, pues necesita una parte de arte, necesita una parte de ciencia, necesita una parte de filosofía y una parte de tecnología. Entonces, ¿qué necesitamos desarrollar en el país? Necesitamos desarrollar gente con capacidad de pensar, con pensamientos matemáticos, que pueda ser capaz de modelar entornos y realidades. Y eso es difícil porque siempre estamos copiando otras cosas. Necesitamos retomar esta parte. Y pues a lo mejor para concluir, ya que sacaste el tema, esa es la idea del nuevo modelo educativo. Educación por proyectos. Integración, no desintegración, como nos educaron a todos. Yo soy muy bueno en historia, pero bien malo en mate. No, espérame. La historia necesita de mates. Y los matemáticos necesitan de historia. No, no, no. El capitalismo nos separó como si fuéramos líneas de producción. Tú eres bueno para esto, pero eres malo para esto. Tú eres bueno. Y el ser humano es muy complejo. Sí que necesitamos para el desarrollo gente que le entre a las áreas de pensamiento científico, matemáticas, ciencia de datos, ciencias de la computación, desarrollos tecnológicos, desarrollos semánticos, gente que sepa bien filología, semántica, ¿no? Neurología. Es decir, necesitamos eso. Nuestra masa crítica es muy pequeñita y además ya tenemos encima la idea de que tenemos que crear obreros tecnológicos porque está el nearshoring viniendo a nosotros, nos está cayendo así de Estados Unidos porque ya volteó y dijo, ay, que no sean los chinos, mejor que sean los morenitos de abajo, es nuestra cantera, ¿no? De ahí sacamos materia prima y sacamos materia prima humana, la maquila. Entonces tenemos que pensar bien la presión que viene ahorita con el nearshoring, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar y qué desarrollos y a qué le vamos a apostar como país. No importa el gobierno, como país. Necesitamos llegar al menos a 3 o 4 acuerdos reales de qué queremos en los desarrollos, por ejemplo, en mi caso, de inteligencia artificial. ¿Hacia dónde le vamos a apostar? ¿A cuál de todo ese amplio mundo que es la inteligencia artificial le vamos a apostar? ¿Ve empleos amenazados por la tecnología? Esa es una pregunta que siempre me divierto diciendo, pues la tecnología es para amenazar los empleos. Ujú, ujú. Recuérdense los luditas, bueno, a los que les guste la historia, recuérdense no porque hayamos vivido ahí, ¿verdad? Pero pues los luditas del 1830 destruyeron los telares y todo porque amenazaba el empleo de tejedores, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda hoy? Vuelvo a decir, mi clásico ejemplo, linotipista. Y era de medios masivos, ¿no? El que hacía el linotipo.
Ya nadie se acuerda de él. O el que formaba cajas de imprenta, o el telegrafista. La tecnología está hecha para que justo, así empezamos esta plática, Enrique, Ujú. para evitarnos trabajo cotidiano y tedioso. ¿Va a desplazar los trabajos cotidianos y tediosos? Sí. ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Horror! No, lo que tenemos que plantearnos es la redistribución de la riqueza y tener una renta universal para todo individuo y que tenga derecho, si quiere, al ocio. Estamos imbuidos con una visión, ahí sí, judeocristiana en todo el mundo, incluyendo los musulmanes, del trabajo los hará libres y gente de bien. Y el trabajo es tan malo que nos pagan por él. Tengo derecho al ocio, a esto que decía, a no pensar y mantener mi cuerpecito sin gasto de energía, si quiero, si quiero. Si quiero pensar y usar, que sea por algo que yo quiera, como ser humano. Esto es difícil, es una utopía, pero al final del día siempre estamos pensando en el trabajo, en lugar de pensar cómo estas grandes riquezas, con la utilización de las máquinas, no solo las computadoras, las máquinas, pueden generar riqueza para todo el mundo y que se pueda distribuir para todo el mundo. Es insultante tener megamillonarios en México con los niveles de pobreza que tenemos. Es insultante. Esas personas, cuyos nombres ya sabemos, son un insulto para la sociedad. Esa acumulación excesiva de capital que hace que haya muchos pobres, ¿verdad? Y entonces hay clientes y presa fácil de muchas cosas en este mundo, en esta sociedad mexicana. Doctor, para agradecerle su tiempo, de verdad, se lo agradezco Ujú. muchísimo. Cuéntenos de su fundación, ¿qué más hace? ¿Qué más desarrolla, además de estar siempre abierto a estas charlas que, pues, entre más sean mejor La- para difundir estos temas? Curiosamente nos dedicamos mucho a cuestiones educativas con la tecnología y con la inteligencia artificial, pero desde hace mucho. Ujú. Y lo que nosotros estamos buscando es eso, que cada comunidad, cada profesión abrace la tecnología, pero no como una maldición o más trabajo, sino como la idea de voy a usar esta tecnología para poder tener más tiempo libre y poder desarrollar mi cultura, ya sea en medios físicos concretos o a nivel digital. Pero que al final del día, eh, un chico que le dimos una tableta, ¿no? Ahí le doy mi tableta, y le di mi tableta, ¿para qué? ¿Para hacer que no piense o para darle tiempo, ocio, para que piense, para que pueda crear? Yo dudo mucho que seamos tan creativos teniendo encima 30,000 cosas que nos están bombardeando e información todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Mi cerebro está procesando en qué momento puedo hacer un alto y decir, a ver, de todo esto puedo crear esta parte para que me aliviane este, este proceso rutinario de mi vida. Entonces la fundación ha trabajado mucho en partes educativas, tratando de modelar um, la forma en que pensamos y que organizamos conceptos vía algunas redes semánticas para que la gente pueda, y digo la gente porque no es exclusivo de estudiantes escolarizados, pueda mapear dónde está su conocimiento y qué es lo que quiere. Porque luego también nos ponen así, ahora tienes que aprender Python y inteligencia artificial. No, 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 criptomonedas, no, no sé qué. O sea, y si yo no quiero aprender nada de eso y quiero aprender a hacer corte y confección con unas Sí. tijeras, Ujú, pues es mi gusto. ujú. Es decir, esa es la parte que hemos estado trabajando ya. Este año cumplimos 12 años de estar trabajando con la fundación en pequeñas comunidades, porque tampoco es así como
No me subo al ladrillo y me mareo y digo, ay, vamos a hacer la transformación universal. Pues no, uno tiene que trabajar poquito en la comunidad, en otra comunidad, e ir generando cambios diferentes. Cambios, no nada más la foto. Sí, estoy de acuerdo. ¿Dónde lo podemos contactar, doctor? Curiosamente no tenemos redes sociales y no tenemos Curiosa página y ni nada de sanamente eso. no tienen redes sociales. Exactamente, pero sí todavía tengo correo. Y mi correo es eric, @huesca.mx o @funco.mx. eric@huesca.mx, eric@funco.mx. Simple. Ahí está, Eric con K. Doctor, le agradezco mucho por esta charla. Vuelvo a recomendarle a la gente, Mi vecino es un robot, los retos de convivir con la inteligencia artificial lo pueden comprar, como ya lo dijo el doctor, en línea o en físico. A mí me gusta el físico porque también ahí uno va anotando sus ideas y Sí, preguntas, ¿no? sí, Pues sí, sí, muchas sí. gracias, doctor. Algo más con lo que quiera cerrar, yo le agradezco de verdad mucho por esta charla. No, Enrique, de verdad te agradezco mucho este espacio y lo que quisiera cerrar es que pensemos, seamos escépticos, no nos vayamos con la ola, pensemos nada más, es lo único. Ese sí es nuestro privilegio, la Sí, me, conciencia de lo que sé y lo que no sé. Sí, me quedo con esa idea, ¿no? De la curiosidad de los niños y de las niñas y cómo se nos cercena. Y Exactamente. es durísimo, pero es clarísimo y es muy, muy cierto. Doctor, le agradezco mucho. Muchas gracias por Gracias, esta Enrique. charla y pues muchas gracias a los escuchas por este nuevo episodio dedicado a la inteligencia artificial de una serie de más que van a venir sobre el tema. Estamos poniéndole el ojo al mismo y pues yo, como curioso, preguntón y chismoso que soy, seguiré haciendo preguntas. Nos escuchamos en un Sigue próximo así, episodio. Enrique. Gracias, Gracias. doctor. Yo me Hasta despido, luego. soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.